de oposición y finalmente van a develar la fecha de las elecciones primarias que estuvieron discutiendo durante varias horas. Además de eso, otros puntos importantes del reglamento que, aunque no se terminó de discutir en su totalidad, sí algunos de los puntos más importantes. Ramón Guillermo de Ledo, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, ¿cuándo van a ser las elecciones primarias de la oposición? Será en el Día de la Juventud, el próximo 12 de febrero de 2012. No solo como un homenaje a la juventud y como un compromiso con el futuro para simbolizar cuál será la misión del próximo presidente de la República que va a ser elegido allí, sino como respuesta a un reclamo. Y esto es muy importante. El Consejo Nacional Electoral no nos ha dicho el cronograma electoral, no nos ha dicho el calendario de las próximas elecciones. Y se lo exigimos poco, en la sociedad hay poca presión sobre eso. Sin embargo, había una gran presión sobre la mesa para que dijera cuándo va a elegir a su candidato, porque Venezuela tiene conciencia de que ese candidato es el próximo presidente de la República. Así que asumimos esta decisión con mucha seriedad, la analizamos mucho, discutimos, había distintas posiciones, las analizamos todas, analizamos las cosas que se dijeron mucho en la opinión pública y finalmente llegamos a este punto como un punto equilibrado que nos permite, enfrentar los riesgos y prepararnos bien para esa tarea tan importante. Uno de los puntos que se dijo, a los que usted hace referencia, es el hecho de que hay la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral pudiera adelantar la fecha de las elecciones presidenciales y que eso vaya en detrimento del tiempo de campaña del candidato de la oposición. Partidos como Primero Justicia, como Podemos, como la Causa R, que además entendemos no estuvieron de acuerdo con que las elecciones primarias fueran el 12 de febrero, acusaron que digamos el tiempo era corto. ¿Cuál fue la conclusión en este sentido? Bueno, se discutió mucho eso y se ponderaron muchos sobre los argumentos, por eso la reunión fue tan larga. Y finalmente se llegó a esta conclusión como que era la fecha más adecuada, la fecha que permitía el encuentro entre posiciones distintas, que equilibraba a los que querían una campaña que empezara más tarde para evitar las ventajas que por su sobreabundancia de recursos tiene el gobierno y los que querían una campaña más larga para evitar las ventajas que el presidente de la República tiene por el hecho de ser ya el candidato, por cierto, y eso es muy interesante. En el día de hoy quedaron muy claros contrastados dos modelos, dos ideas de Venezuela. Hoy el presidente en un mitin, una vez más, se autoproclamó candidato del oficialismo, dijo que ya no había primaria, ni secundaria, ni terciaria, que el candidato era él. En cambio, los venezolanos demócratas acordaron una fecha, acordamos unas reglas y acordamos convocar a todos los ciudadanos. Y esto es interesante, las primarias no son solamente entre los venezolanos que votaron por nosotros, están convocados todos los venezolanos inscritos en el registro electoral en todo el país. Todos ellos van a poder votar por nuestro candidato presidencial y por nuestros candidatos. Pero además se acordaron otros dos criterios. Otros dos criterios que también son muy importantes y le van a dar forma, orientación a los reglamentos que ya hemos avanzado en ellos, el reglamento de acuerdos unitarios y el reglamento de elecciones primarias, que debemos aprobar como prometimos antes del último de abril. Y una de las cosas por las cuales se ha caracterizado la mesa siempre desde que existe en 2009 es que sin excepción todo lo que ha ofrecido lo ha cumplido. ¿Cuáles son esos dos criterios? Uno, ¿cómo hacemos? Porque sabemos que es perfectamente posible que gobernadores actuales aspiren a la presidencia y alcaldes actuales aspiren a gobernaciones. Había que resolver, como se hace todo el mismo día, cómo hacíamos en ese estado y en ese municipio para sustituirlos. Convocamos de una vez la elección, dejamos esa elección para ese cargo para un poquito más allá, de tal manera que haya oportunidad de que ese compita si no gana la presidencia. Entonces se creó un mecanismo que permite esa posibilidad si se dan ciertas condiciones. Otro asunto, tenemos unos gobernadores y unos alcaldes de la unidad hoy en día. Esos alcaldes están reelectos automáticamente. Entonces se acordó para responder a esa pregunta, un mecanismo también. ¿No los puede explicar en ambos casos, por favor? No, lo explico. Para empezar explico del que estoy hablando y en el otro te aclaro todo lo que quieras. En este caso, un gobernador o un alcalde titular en principio es el candidato de la unidad, pero puede ocurrir que en su comunidad, en su estado o en su región o en su municipio pidan que haya una elección primaria
¿Quién lo podría pedir? Bueno, la gente, lo piden los ciudadanos, lo piden las organizaciones, pero debe ser, para ser aprobado, ¿cómo se verifica? Se verifica a través de que el 55% de la votación unitaria en ese municipio o en ese estado, expresada a través de los partidos que la recibieron, aprueben que hay que hacer la primaria. Eso no significa que ese gobernador o ese alcalde está eliminado ya. Eso significa que él tendría o ella tendría que ir a una elección primaria a revalidar su candidatura unitaria. Y en el caso del gobernador que aspire a las elecciones primarias presidenciales, se crea un mecanismo mediante el cual en la mesa, 15 días antes de la inscripción formal de las candidaturas, se determine si en ese estado o en ese municipio se elige de una vez en el mismo día el candidato a gobernador o alcalde, o si las condiciones regionales aconsejan que se difiera esa decisión para una elección primaria distinta en una fecha aproximadamente mes y medio después, o para un consenso, un acuerdo, si así fuera necesario. Esto con el propósito de no eliminar a nadie. Y la fecha tiene también esa ventaja, la ventaja de que tenemos procesos, digamos, judiciales, jurídicos, que se refieren a la capacidad de ser candidato de figuras de la oposición, y queremos dar oportunidad prudente, sin poner en riesgo la campaña de la oposición, para que esas personas tengan una oportunidad limpia de competir. Porque aquí de lo que se trata, el signo de la decisión que tomamos hoy es la participación, es la mayor amplitud. Vamos a convocar al pueblo, a toda la ciudadanía, y esto es crucial. La primaria es irreversible, como lo hemos dicho y como ahora lo estamos cumpliendo. El 12 de febrero va a ser una jornada de mega primaria, es decir, todos esos casos que usted ha planteado se van a decidir el 12 de febrero. Sí, salvo esos casos, de acuerdo con las reglas, aquellos casos en los cuales haya unos acuerdos que tienen unas reglas de acuerdo, también de acuerdo con el reglamento correspondiente, pero el signo general es la participación, es la democracia, es la mayor apertura. Así como el signo de hoy, de esta discusión, fue el diálogo, pero también la voluntad de entenderse. Porque todos los partidos aquí reunidos en la mesa de la unidad, que tienen diferencias, claro que las tienen, pero las ventilaron con respeto, con argumentos, con seriedad, y a la hora que se tomó una decisión, todos están comprometidos a cumplirla. Otras veces yo les he dicho a ustedes estas cosas, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso, con base en esa experiencia, es que pido la confianza para esta mesa de la unidad, que ha ido formando una alternativa y que el próximo 12 de febrero va a elegir no solo un candidato, sino al próximo presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál fue la posición? Porque lamentablemente no pudimos conversar con Julio Borges ni con ningún miembro de Primero Justicia. Ellos, en el caso del gobernador de Miranda, Enrique Capriles, que ya ha manifestado abiertamente y públicamente su decisión de participar en esas primarias, que consideran que alargar el periodo más bien podría significar oportunidad por parte del gobierno de desgastar esa candidatura. ¿Cuál fue la posición de Primera Justicia en ese sentido? Fíjese, no se discutió, ni Primera Justicia planteó el caso de ninguna persona en particular. Eso es todos nuestros precandidatos o posibles candidatos, nuestros presidenciables, son todos candidatos muy fuertes, nombres llenos de prestigio, de liderazgo en sus regiones. Y esas posiciones que se plantearon son cosas ya del pasado. La noticia más reciente no es la diferencia que tuvimos a lo largo de la discusión y que estuvo amplísimamente ventilada, porque salió en los medios, salió en el Twitter, salió por todas partes, sino lo que acaba de ocurrir, que es la decisión de que por encima de la diferencia todos estamos de acuerdo en trabajar para que estas primarias sean un éxito. Ya hemos visto hace poco, pues usted menciona Primera Justicia, un Twitter de Primera Justicia no solo anunciando esta decisión, sino pidiéndole a los que están, sus seguidores de su dirección de Twitter, que sintonizaran esta entrevista. ¿Por qué? Porque estamos todos ya imbuidos de la nueva etapa. Ahora es para adelante, ahora es para organizar esa primaria, nombrar una gran comisión electoral que tenga mucha autoridad y mucho peso.